Bienvenidos a una enseñanza más de la bendita palabra de nuestro Dios. Vamos a llevar el mensaje hasta ustedes de la palabra de nuestro Dios de este día. Amén. Vamos a orar. Bendito Dios, gracias te damos por tu amor, tu bondad, tu misericordia, Señor. Gracias porque tenemos tu bendita palabra para animarnos, para afirmarnos, para consolarnos, para darnos dirección, para conocerte, Señor, y poder, mi Dios, conocer tu santa voluntad. Permítenos conocerte, Señor, y que nuestra relación contigo sea real, sea profunda, sea cada vez más pura y al mismo tiempo fructífera para la gloria de tu santo nombre. Bendice a mis hermanos, mi Dios, allá en Reynosa, Señor, a cada uno de mis hermanos y aquí también. En el nombre santo de Jesucristo, te damos gracias, Señor, por nuestra familia aquí, que nos dan permiso de, mi Dios, poder transmitir desde este hogar tu bendita palabra. Bendice a cada uno de los que aquí están presentes, Señor, y a cada persona que escuchará tu palabra, que mi Dios pueda ayudarles a afirmar su relación en ti, en el nombre de Jesucristo. Amén. Ok, Dios les bendiga, hermanos. Bienvenidos a los que están aquí en esta mañana y un saludo caluroso a nuestros hermanos allá en Reynosa y a los que en cualquier parte del mundo nos abran sus Biblias. Primera de Juan, la serie que estamos llevando, la serie de los domingos, conociendo al Dios que adoramos, o al Dios de la Biblia. Es la serie que estamos llevando, basada aquí en esta primera carta de Juan. Hoy nos corresponde Primera de Juan, capítulo 2, versículo 6, ¿verdad? De ahí vamos a agarrar el tema, la palabra principal que vamos a desarrollar en esta mañana. Entonces, abran sus Biblias ahí, Primera de Juan 2, ¿verdad? El domingo pasado estuvimos viendo los versículos ahí anteriores. El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él, ¿verdad? Acerca de la obediencia que debemos a nuestro Señor y la actitud con la cual debemos de obedecer. Estamos hablando de que debemos a nuestro Dios una obediencia plena, una obediencia total, y también hablamos de la actitud, amén, con que debemos obedecer. Algunos obedecen por miedo, otros obedecen por conveniencia, pero un genuino cristiano que conoce a su Dios y que ama a su Dios, obedece a Dios de buena voluntad y obedece a Dios con la actitud y el espíritu de Cristo. Cuando Él dijo allá en el Salmo 40, dije, he aquí yo vengo pronto, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado. El obedecer con deleite, ese es el grado más alto con el cual debemos de obedecer a Dios. Y ahora vamos a estar viendo del versículo 6 vamos a leer, ¿verdad?, del versículo 6 al versículo 13, que no vamos a ver todos los versículos. Dice, el que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Hermanos, no os escribo mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo que habéis tenido desde el principio. Este mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído desde el principio. Sin embargo, os escribo un mandamiento nuevo que es verdadero en él y en vosotros, porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya alumbra. El que dice que está en luz y aborrece a su hermano está todavía en tinieblas. Es decir, está en pecado, está perdido.
el que ama a su hermano permanece, ahí está una vez más la palabra permanecer, como en el versículo 6, el que ama a su hermano permanece en luz y en camina rectamente. Pero el que aborrece a su hermano está todavía en tinieblas y anda en tinieblas, quiere decir en oscuridad o ignorancia, ¿verdad? Y no sabe a dónde va, porque las tinieblas le han cegado los ojos. Está sin rumbo, está sin sentido. Os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados han sido perdonados por su nombre. Os escribo a vosotros, padres, porque conocéis al que es desde el principio. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Os escribo a vosotros, hijitos, porque habéis conocido al Padre. Os escribo a vosotros, padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes y la palabra de Dios permanece en vosotros y habéis vencido al maligno. La tercera vez en estos pocos versículos que leímos la palabra permanecer. Ese es el tema de esta enseñanza. Mi permanencia en Dios. Amén. Mi permanencia en Dios, evidencia de que le conozco. Amén. Mi permanencia en Dios es una de las fuertes evidencias, enseñanzas, tanto del Señor Jesucristo directamente como de Juan, de que alguien es genuinamente cristiano. Amén. De que alguien es genuinamente cristiano. De hecho, ese es uno de los propósitos, amén, uno de los propósitos por lo cual se escribió esta carta, amén, de estos 5 capítulos, amén, para enseñar quiénes eran genuinos. Y una de las pruebas es eso, la permanencia en él. En estos, no los 5 capítulos, en el capítulo 2, capítulo 3 y capítulo 4, el capítulo 1, capítulo 5 no lo menciona, pero capítulo 2, capítulo 3 y capítulo 4, esta palabra de permanecer se encuentra 21 veces. 21 veces lo repite Juan. Entonces, sabemos que cuando una palabra se repite constantemente es porque es muy importante, tiene una relevancia especial, por eso se da énfasis en esa palabra. Entonces, para que en estos 3 capítulos se repita 21 veces, es porque es muy importante. Entonces, es digna de considerar, amén, es digna de examinar a profundidad y es digna, amén, de meditar y practicar, amén. Tenemos que conocer. Entonces, de hecho, seguía este versículo y iba a enseñar, ya había comenzado a hacer mi enseñanza sobre el andar con Cristo. Ese es otro tema ahí de este mismo versículo 6. Andar con Cristo, evidencia que le conozco, amén. Pero está primero esta palabra permanecer. Lo dice, el que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Entonces, si ponemos atención a cada palabra, entonces no podemos pasar por alto esta frase, amén. Permanecer en él. Ahora, mire lo que dice aquí en el 2:19, versículo 19. Versículo 19, por eso le digo eso, por eso se escribió. Dice, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Amén. Salieron de nosotros.
para que se manifestase, que no todos son de nosotros. Entonces, los que salen, amén, los que salen, amén, los que se apartan, amén, aquí está hablando de aquellas personas que se apartan de la verdad de Cristo, de la centralidad de la persona y obra de Cristo, de la centralidad de la verdad de la palabra de Dios. Amén. Esos son los que aquí de plano Juan dice no son de Cristo. Amén. Aquellos que son indiferentes a la comunión con nuestro Padre Celestial. ¿Ok? En esta enseñanza consideraremos, como es una palabra bastante, les digo, bastante relevante, un tema bastante profundo, consideraremos nomás las bases, amén, de lo que es, trataremos de explicar qué es permanecer en Cristo, amén, y trataremos de explicar también, a ver si alcanzamos, las bases, amén, o el potencial de estabilidad. ¿Cuál es el potencial de estabilidad que tenemos? Y faltarían las bendiciones, el fruto de permanecer en Él. Amén. Entonces, el Señor Jesucristo, allá en Juan 15, es un capítulo muy conocido, Juan 15, del versículo 1 en adelante, hay unos cuantos versículos, al versículo 16, Juan 15, 1 al 16, Él lo repite ahí en esos 16 versículos, repite la misma frase, permanecer, 11 veces lo repite el Señor Jesucristo. Ahora, es interesante cuándo y dónde lo dijo el Señor Jesucristo y a quién se lo dijo. ¿Ok? Es interesante considerar. Amén. ¿Cuándo lo dijo? Amén. ¿A quién dónde lo dijo? ¿Y a quién se lo dijo? Amén. Eso tiene una gran enseñanza. Él lo dijo el tiempo en que lo dijo el Señor Jesucristo. Él lo dijo la noche antes de Él ser entregado. Capítulo 15, capítulo 13, 14, 15, 16, 17 es considerado la enseñanza íntima, personal del Señor Jesucristo con sus discípulos en el aposento alto. Capítulo 13 nos relata la cena, donde Él está cenando con sus discípulos y les lava los pies. La demostración más grande de humildad y servicio. Capítulo 14, Él comienza a animarlos. No se turbe vuestro corazón y tenga miedo. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Les habla acerca del cielo, la mansión que les esperaba. ¿Por qué? Porque los estaba preparando, amén, para que ellos continuaran, porque los iba a dejar solos. Pronto Él iría a la cruz. Y capítulo 15, Él pone un fuerte énfasis en permanecer. Si usted lee todo el capítulo, usted se va a dar cuenta que después del versículo 16, Él empieza a decirles que el mundo los iba a aborrecer, que el mundo los iba a perseguir. Él es sincero, es real, dice toda la verdad. Y Él les dice, en el mundo tendréis aflicción. Entonces, por eso Él pone este énfasis fuerte, diciendo, yo soy la vid verdadera,
Y mi Padre es el labrador. Y luego dice, todo pámpano que en mí no permanece, será echado fuera. Y se secará. Amén. Y se secará. Entonces, y él constantemente repite la frase, amén, permanecer, permanecer. A veces nosotros, obvio, ahí también está, 8 veces menciona la palabra fruto. Pero la palabra fruto, de llevar fruto, no va antes de permanecer. Y no es superior a permanecer. Primero, él pone un sobreénfasis en permanecer antes que en el fruto. A veces nosotros nos preocupamos y decimos, es que debe de dar fruto, y es que el fruto es importante. Pero si no hay una correcta conexión, intimidad y profundidad con Cristo, no podremos llevar fruto. O el fruto que llevemos será hecho en la carne y no en el poder y el Espíritu de Cristo. Entonces, el Señor pone este sobreénfasis en permanecer en Él. Dice, porque así llevaréis mucho fruto y será glorificado mi Padre. Dice, para que llevéis fruto. Y luego usa otra palabra, para que llevéis más fruto. Y luego el versículo 8 dice, para que llevéis mucho fruto. Amén. Obvio, Él no está descartando de ninguna manera que no vamos a llevar fruto. Acuérdense, la primera enseñanza que dimos sobre este tema, aquí en Juan, es que recibimos vida. Él es la fuente de vida, y que todo aquello, amén, que tiene vida, se multiplica. Amén. Va a dar vida. Eso es lo natural. Eso es lo natural. Amén. Cuanto más en el reino de Dios. Si nosotros tenemos la vida de Cristo, amén, entonces manifestar, dar el fruto de vida. Si no estamos conectados a Él, no podremos dar un fruto de vida. Por eso, entonces, el Señor pone énfasis en esta palabra de permanecer en Él, no solamente por la persecución, no solamente por la aflicción que enfrentarían los cristianos o íbamos a enfrentar. Y yo creo, hermanos, sinceramente, que hoy más que nunca debemos de ser bien enfáticos en estas verdades. Nos estamos acercando, pueblo de Dios, nos estamos acercando a un tiempo en que ahora a nosotros nos toca ser probados. Si en verdad somos genuinos cristianos, si en medio de la aflicción y persecución permanecemos confiando en Cristo, mantenemos nuestra relación con Él, no negamos su nombre, ni intentamos negociarlo, no hacemos acomodos, porque es muy fácil. El diablo, una de las maneras para que usted no permanezca en Cristo, es que el diablo siempre busca que hagamos acomodos. No tienes que ser tan radical. No tienes que tomarlo tan en serio. Sí, sé creyente. El diablo no tiene
con que usted y yo seamos religiosos. De hecho, el diablo promueve la religión, con tal que la gente no conozca a Cristo, no tenga una genuina relación con Cristo. Y Él va a ofrecernos opciones para que tengamos un cristianismo light, sin calorías, sin vida, un cristianismo hueco, no más de nombre. ¿Qué es lo que mucha gente está llevando? Porque no creen en separación, no creen en consagración, no creen que como hijos de Dios debemos de estar dispuestos a vivir por Él. Y si no creen que debemos de estar dispuestos a vivir por Cristo solamente, hacer morir la carne, mucho menos van a estar dispuestos a morir por la causa de Cristo. Entonces necesitamos armarnos de este valor y decir: Señor, asegurarnos, número uno, de que realmente estamos en Cristo. ¿Cómo? Que hemos nacido de nuevo. A ver, ¿qué es estar en Cristo? A ver, ¿qué es estar en Cristo? Bueno, Juan ahí nos da esta analogía, usando la vid, ¿verdad? Espero que cada uno tenga al menos una idea de lo que es una vid. Una vid es una planta de uva. A ver, una planta de uva. Y si no, voy a tratar de explicar esto, o vamos a dejar que la palabra de Dios explique esto, lo que es esta analogía. Pablo nos lo enseña acá en Romanos 11, versículo 18 al versículo 24, con otra analogía. Aquí él pone la comparación del olivo silvestre, amén, injertado en el buen olivo. Está hablando ahí acerca de Israel, la nación de Israel que fue desgajada, las ramas fueron desgajadas del buen olivo y fue injertado la iglesia, los gentiles, al buen olivo que es Cristo. Vamos a leer esto. Dice: no te jactes contra las ramas. Dice: y si te jactas, sabe que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti. Amén. Pues las ramas, dirás, fueron desgajadas para que yo fuese injertado. Bien, por su incredulidad fueron desgajadas, pero tú por la fe estás en. No te ensoberbezcas, sino no creas que es por ti. Está diciendo Pablo, es por gracia. Porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, a ver, a ti tampoco te perdonará. Mira pues la bondad y la severidad de Dios. La severidad ciertamente para con los que cayeron, pero la bondad para contigo si permaneces, ahí está, si permaneces en esa bondad, pues de otra manera tú también serás cortado. Y aún ellos, si no permanecen en incredulidad, serán injertados, pues poderoso es Dios para volverlos a injertar, conectar al buen olivo. 24, aquí lo explica perfectamente. Porque si tú fuiste cortado del que por naturaleza es olivo silvestre, amén, allá del monte, y contra naturaleza fuiste injertado en el buen olivo, ¿cuánto más? A ver, estos que son las ramas naturales serán injertadas
en su propio olivo. Hablando de Israel, vuelvo a leer el texto. Porque si tú fuiste cortado del que por naturaleza es olivo silvestre. ¿Qué está diciendo aquí? A los cristianos gentiles que somos todos nosotros, amén, que éramos como ese olivo silvestre que no da buen fruto, amén, que no da buen fruto, y fuimos cortados e injertados en el buen olivo que es Cristo, para dar fruto. No es lo natural, no es el proceso natural que se hace cuando se injerta un buen olivo. Normalmente es el buen olivo en uno malo para que el injerto sea el que da el fruto. Aquí no. Aquí el fruto depende de la savia del buen olivo. Nosotros éramos las ramas silvestres que no podíamos, éramos incapaces de dar un fruto digno, agradable a Dios. Entonces fuimos cortados del mundo e injertados en Cristo. Eso es estar en Cristo. Es lo que trata de explicar el Señor Jesucristo en Juan 15. Amén. Es lo que está explicando Pablo. Eso es estar en Cristo. Fuimos cortados del mundo e injertados en Cristo. Ahora tenemos que permanecer ahí. Tenemos que permanecer. Mire, le voy a decir que haga algo. Usted lo puede hacer. Si usted tiene al menos limones, un árbol de limón en su casa, corte una rama de limón. Ahorita están floreando y eso. Corte una rama de limón. Déjela ahí. Aunque tenga flores, córtela. A ver si esa rama cortada de su árbol, donde recibe la savia, va a dar fruto. No se necesita ser muy inteligente para saber lo que va a pasar con esa rama. Se va a secar, se va a morir. Olvídese, no hay fruto. Es ir contra la lógica, pensar que hay fruto, que es más, no solamente, escúcheme bien, no solamente esa rama no va a dar fruto, esa rama está condenada a morirse. Desde el momento que usted la corta, ya está muerta. Es por eso la necesidad, amén, de permanecer en Cristo. Es por eso que se pone tanto énfasis en permanecer en Cristo. ¿Ok? Porque el mismo Señor Jesucristo ahí en San Juan 15 dice: separados de mí, nada podéis hacer. El pámpano, dice ahí, la rama que es cortada está condenada a secarse, está condenada a morirse. Va a haber fruto. Es lo mismo. Tú te desconectas de tu comunión con Cristo, dejas de leer la Biblia, dejas de orar, dejas de buscar la comunión con el pueblo de Dios y te vas a morir. Te vas a morir. No importa cuánto fruto estés llevando ahorita. No importa qué liderazgo, qué ministerio tengas, cualquiera de nosotros. Si yo mismo, con mis 30 y tantos años que tengo de conocer a Cristo y casi 30 también de predicar, si yo me desconecto de la palabra de Dios y de mi comunión, mi intimidad con Dios, yo me seco, yo me muero. No estoy diciendo pierdo la salvación, no estoy diciendo eso, pero el vigor espiritual en mí se va a secar y voy a ser incapaz de llevar fruto.
consuelo y de esperanza y de ánimo. No habrá gozo, no habrá paz, no habrá bondad, nada. ¿Por qué? Porque estamos desconectados de la fuente de vida. Y yo creo que todos lo hemos experimentado. Yo creo que todos como cristianos hemos pasado tiempos de sequías, donde por una cosa o por otra a veces nos descuidamos. A veces suele pasar con nosotros los siervos de Dios, que estamos tan ocupados en la obra de Dios que nos olvidamos de tener comunión con el Dios de la obra. A veces creemos que el estar haciendo la obra de Dios es pasar tiempo con Dios. El que yo me la pase preparando sermones para predicar, eso no quiere decir que estoy teniendo tiempo con Dios de intimidad. Mi tiempo con Dios de intimidad y fortalecer mi relación y comunión con Cristo y buscar mi estabilidad y fortaleza y crecimiento es cuando yo me encierro, doblo mis rodillas delante de Dios y clamo a Dios por su poder, por su gracia, por su presencia en mi vida, y voy a su palabra y busco leer su palabra, conocer su palabra, no para alimentarlo a usted, para alimentar mi alma, mi espíritu y estar más cerca de Dios. Eso es. Si yo descuido eso, aunque siga predicando para ustedes, yo voy a estar seco. Por eso hay muchos predicadores que traen sermones tan secos que no hay nada ahí. ¿Por qué? Va a estar ahí. Que Dios nos libre. Dios tenga misericordia de nosotros. A ver, Dios tenga misericordia de nosotros. Dios nos guarde en santidad y rectitud. ¿Qué es? A ver, Juan aquí da una demanda. El que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. Juan nos exige que demostremos, amén, que demostremos que estamos en Él, que permanecemos en Él. Amén. No podemos jactarnos. No, pues yo tengo 30 años de ser cristiano. ¿Qué me vas a decir tú? Siempre he estado con Él. Juan nos diría, ¿cómo vives? ¿Cristo? ¿Estás caminando en las pisadas de Cristo? Juan nos diría, ¿has desarrollado el carácter de Cristo? A ver, quiero ver tu amor. Quiero ver tu gozo. A ver. Algunos salió un meme por ahí. Alguien me lo enseñó. Dice, algunos Dios los salvó, les dejó la cara para testimonio. Una cara horrible ahí, que da miedo. Para testimonio de dónde viene. Yo creo, hermanos, que si Dios nos salvó, la obra de Cristo es tan grande, es tan maravilloso, que se debe reflejar en todo. Amén. Se debe reflejar en todo. Amén. Vamos a ver, evidencias. Versículo 8. Aquí Juan nos pide que demostremos esto. Sí. Sin embargo, os escribo un mandamiento nuevo, que es verdadero en Él y en vosotros, porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya alumbra. Note, las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya alumbra. ¿De qué nos habla esto? Esto nos habla de que hay un proceso de santificación. Nos habla de un proceso de santificación progresiva. Lo he dicho en otras ocasiones, déjalo explico. En el momento que usted y yo recibimos a Cristo, en ese momento fuimos salvos.
de la condenación del pecado. Romanos 8:1. Ahora pues no hay ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. No hay condenación. Dios nos libra de la condenación del pecado. Pero seguimos siendo salvos del dominio y del control del pecado a medida en que nosotros conocemos a Cristo y rendimos nuestra vida a Cristo. Hay un proceso de luz y verdad, lo que dice aquí Juan. Hay un proceso de verdad y de luz. Eso se llama también santificación progresiva. Crecemos, que cada vez vamos a querer estar más lejos del pecado y más cercas de Dios y más centrados a su palabra. Amén. Algunos disque cristianos caminan como los cangrejos. Con el correr de los años, del tiempo, en vez de correr hacia Dios, acercarse hacia Dios, se acercan más hacia el mundo, hacia el pecado. Una señal de un cristiano carnal, sin crecimiento, que no tiene ningún interés en santificación, es aquel que anda preguntando siempre: ¿y por qué esto es malo? O la otra típica pregunta tonta: ¿pero qué tiene de malo que yo lo haga? ¿Por qué es malo? ¿Qué tiene de malo? Y luego salen muy teólogos. Dice, la Biblia no dice nada. Muchos defienden. La Biblia no dice que yo no debo de fumar. A ver dónde dice. La Biblia no dice que yo no debo de ir a una fiesta montaña. A ver dónde dice que yo no debo de bailar. A ver. La Biblia no dice una copita de vino de vez en cuando. ¿Ok? Puede ser que la Biblia no diga eso, porque son cosas donde hay principios básicos que si tú tienes el temor de Dios lo vas a entender con esto. Yo te voy a hacer algunas preguntas. ¿Tú qué te preguntas eso? ¿Verdad? Ya sé, yo ya sé tu intención, ya sé hacia dónde quieres ir. ¿Tú quieres estar lo más cerca posible del pecado? Número 1, sin que el juicio de Dios caiga sobre ti, o sin sentirte culpable. Esa es tu idea, ese es lo que hay en tu corazón. Y Dios lo sabe. Ahora, déjate digo, para esas cosas que tú te preguntas, ¿qué tiene de malo? ¿O por qué? ¿O por qué no debo hacerlo? ¿Ok? Número 1, ¿eso glorifica el nombre de Dios? Hay un principio que dice, haced todo para la gloria de Dios. Amén. Si tú dices, yo puedo ir al cine, no tiene nada, y qué bueno que ahorita estás hablando, ¿verdad? Para los cristianos carnales que no pueden pensar eso. Bueno, yo te digo, ¿eso puede glorificar a Dios? Cuando estás ahí, sentado viendo los anuncios, los comerciales, aunque sea una película de caricatura, tú puedes decir, gloria a Dios, mira, qué bendición, ¿verdad? ¿Puedes dar gloria a Dios? Segundo, ¿puedes dar gracias a Dios por eso? Tercero, ¿Cristo se sentaría contigo a tu lado? Y si tú dices que permaneces en Él, que eres cristiano, bueno, pues entonces está llevando a Cristo al cine porque está en ti. Está llevando al Espíritu Santo al cine porque está en ti. Y tú te cuestionas, ¿por qué no puedo fumar? Bueno, le estás echando humo al templo
del Espíritu Santo. El Espíritu Santo está en ti. Amén. Yo te pregunto ahora, ¿es correcto? ¿Es correcto? No nos hagamos los inocentes, que no nos queda. Llamemos las cosas como son. Eso es carnalidad, eso es mundanalidad, eso es falta de temor, eso es falta de consagración a Dios. Sí, amén. ¿Ok? Eso es falta de temor a Dios y consagración a nuestro Dios. Una evidencia de que tú estás en Cristo. Si tú dices, sí, yo soy cristiano desde que estaba chiquito, es tu caminar con Él. Es que vives una vida donde cada vez te alejas más de las tinieblas. No que cada vez te metes más a las tinieblas. Vuelvo a leer el texto. Sin embargo, os escribo un mandamiento nuevo que es verdadero en Él y en vosotros, porque las tinieblas van pasando. Note, las tinieblas van pasando, se van disipando, y la luz verdadera ya alumbra, ya brilla, amén, sobre nosotros. ¿Cuál es esa luz? Es la presencia misma de Cristo. Acuérdese, Él dijo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas. Entonces, si estás en Cristo, no puedes vivir en tu cochino pecado. Vamos a vivir en santidad. Acuérdese, la luz y las tinieblas son incompatibles. No pueden convivir juntas. Llamemos las cosas como son. Eres luz, lo demuestras viviendo una vida separada, consagrada a Dios, o eres tinieblas porque vives en pecado y disfrutas el pecado. Hay algunos que ya ni siquiera se sienten mal de pecar, que ya su conciencia está tan cauterizada que ya no sienten ni siquiera remordimiento, que ya se deleitan en el pecado. No te engañes, no te engañes, tú no estás en Cristo, tú no estás en Cristo. Porque le voy a decir una cosa, un verdadero cristiano, aunque sea carnal, aunque sea ignorante, que no conozca mucho, pero que tiene el Espíritu Santo, que tiene a Cristo, cuando peca se siente mal, siente culpabilidad, siente temor y se siente mal. Un verdadero cristiano que es espiritual, que ama a su Dios, cuando peca nos duele el corazón, nos sentimos súper mal delante de Dios y nos arrepentimos sinceramente, no por miedo al castigo, por vergüenza de haber ofendido el santo carácter de Dios. Esa es la actitud de un cristiano verdaderamente maduro, cristiano, que ama a Dios. Reconoce su pecado, se arrepiente, no por miedo al castigo. Ay, no, es que hice esto, Dios me va a castigar o Dios va a castigar a mis hijos. No. Es por amor a su Dios. Amén. Porque ama tanto a su Dios que le duele ofender el santo carácter de Dios. Esa es la evidencia de un cristiano genuino y maduro espiritual. ¿Ok? Una evidencia más. Primera evidencia de que estoy en Cristo, mi relación práctica. Segunda evidencia, mis relaciones con los demás. Mis relaciones con los demás. El que dice que está en luz y aborrece a su hermano está todavía en tinieblas. Ahí está. El que ama a su hermano permanece, ahí está bien, otra vez. El que ama a su hermano permanece en luz y en él no hay tropiezo.
Ahí está el antónimo de aquel que aborrece y está en tinieblas. Vuelvo a leer, versículo 9. El que dice que está en luz, vamos para decir, sí, yo soy cristiano, ¿verdad? Y todo. El que dice que está en luz y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas. Juan es duro, es directo, es radical. No hay lugar para el relativismo. ¿Eres o no es? Así nos lo pone. Y luego nos da el antónimo correcto, verdadero, la actitud correcta que debemos de tener. El que ama a su hermano permanece en luz, y en él no hay tropiezo. O sea que si yo está diciendo los cuales cristiano, se va a notar por mis relaciones que tengo. ¿Cómo me relaciono con mis hermanos? Comenzando desde casa. Porque yo puedo ser muy educado, puedo ser muy correcto, puedo ser muy cordial y hasta muy compasivo con mis hermanos en Cristo que veo un rato en la iglesia o cuando voy a visitarlos. Pero ¿qué tal con mi esposa? ¿Y qué tal con mis hijos? Ahí comienza la verdadera prueba de mi autenticidad como cristiano. ¿Cómo soy en casa con mi esposa y mis hijos? Porque no es difícil poner una cara de amabilidad y cortesía por unos cuantos minutos con alguien, un hermano que lo veo en su casa, lo veo en la iglesia. Pero ¿qué tal en casa con la familia? Ahí se ve si en verdad soy genuino, amo a mi esposa como Cristo amó a la iglesia, como Cristo lo manda. Amo a mis hijos como Cristo lo manda, como una herencia que Dios me dio. Amo a mis hermanos con ese amor que Dios nos da. Esa es la evidencia de que yo estoy en Cristo, permanezco en Cristo. No que tengo tantos años de ser religioso. No. ¿Cómo vives? Por eso volvemos al texto 6. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Debe andar como él anduvo. Ok, creo que hay que subirnos a la moto. Pedro también nos enseña este mismo principio. Primero de Pedro 2, 21 y 22. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Para que sigáis sus pisadas. El cual no hizo pecado ni se halló en engaño en su boca. No hizo pecado ni engaño en su boca. Está diciendo una vez más, mantuvo, amén, mantuvo una vida de santidad a pesar de toda presión, a pesar de toda la persecución. Amén. A pesar de toda la persecución, él mantuvo su vida de santidad y su vida de autenticidad. Fue íntegro. Amén. El cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca. Quiere decir, fue íntegro, fue sincero.
¿Y qué con eso? ¿Eso qué tiene que ver conmigo? Aquí lo dice. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Tenemos que ser como Cristo. No busque el cristiano más carnal que usted conozca para compararse y ponerlo como modelo. Nuestro modelo es Cristo. Son las pisadas que tenemos que seguir a pesar del sufrimiento. A pesar del sufrimiento. El contexto aquí de Pedro está tratando de consolar y animar a permanecer a estos cristianos que estaban sufriendo persecución, a que permanecieran en Cristo, caminando con Cristo. El permanecer en Cristo se nota en mi forma de caminar en sus santos principios, en mi forma de practicar, de vivir, reflejando su carácter. Se demuestra que yo estoy y que usted está en Cristo. Recuerda, el cual no hizo pecado ante ningún grado de opresión. A veces nosotros nos justificamos y decimos, no, perdóname, es que estaba ofuscado. Perdóname, es que tantas cosas que traigo, por eso contesté así, por eso te dije eso, pero no hay excusa. ¿Qué dijo Cristo cuando estaba cargando la cruz? ¿O cuando estaba en la cruz? ¿Cuál fue la primera palabra que Él dijo? Con esto quiero terminar. Nos faltó mucho. Faltó darle el potencial estabilizador para mantenernos. Y otras cosas más. Lo dejamos para una segunda enseñanza. Pero ¿qué dijo Cristo? Nomás quiero dejarlos con esta frase. Enseñarles esta verdad. La primera palabra que Él dijo en la cruz fue: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿Y saben por qué dijo Él esa frase, perdónalos porque no saben lo que hacen? Porque los judíos, al crucificar a Cristo, estaban cometiendo un asesinato voluntario. Escúcheme bien, ponga atención en esto es importante. Esto no lo va a aprender ahí en la esquina. Los judíos estaban cometiendo un asesinato voluntario, y como asesinato voluntario, el asesinato voluntario es el único crimen, pecado para el cual no había sacrificio, por el cual ellos fuesen redimidos. Si Cristo no dice, perdónalos porque no saben lo que hacen, para el pecado por accidente sí hay remisión. O el pecado por ignorancia hay remisión. Por el pecado voluntario no había sacrificio. Entonces Cristo convierte el pecado que ellos estaban cometiendo al crucificarle, el pecado voluntario por el cual no había redención, en un pecado por ignorancia para que fuesen redimidos. Por eso, aún el centurión que estaba ahí a cargo de los soldados cargados de la crucifixión, cuando vio el terremoto y todo, dijo, verdaderamente este era hijo de Dios. Y la historia dice que este hombre se convirtió en un fiel cristiano y seguidor de Cristo, siervo de Cristo, porque alcanzó salvación por la gracia y misericordia de Dios. Este es el Dios que tenemos. Usted ha estado en pecado, es tiempo que se arrepienta sinceramente, que venga a Él y le diga, Señor Jesús, yo reconozco muchas veces
deliberadamente he pecado contra ti. He hecho lo malo, sabiendo que estaba mal, pero me arrepiento. Yo te pido que pueda nacer de nuevo en esta mañana. Te entrego sinceramente mi vida. Te entrego todo mi ser. Toma el control de mi vida. Venga, Jesús. Oremos esta oración. Bendito Dios, te doy gracias por tu palabra. Te doy gracias por hablarme a mi vida. Reconozco que soy pecador delante de ti, que te necesito, que reconozco que he estado caminando en tinieblas, sin dirección, fuera de ti, Señor. Pero ahora yo me vuelvo a ti, renuncio a mi pecado y pido de tu misericordia. Perdóname, por favor, hazme tu hijo, séllame con tu Santo Espíritu y dame la gracia para permanecer en ti. Ayúdame, Señor, a glorificarte y a cada día vivir más para ti. En el nombre de Jesucristo. Amén.